Hola gurises, hoy les traigo un nuevo reto, un test de psicología con 100 preguntas, en el que te preguntaré sobre fenómenos psicológicos, psicología social, teorías, efectos sobre el cerebro y mucho más. ¿Listos para el quiz? Entonces comencemos. ¿Cuáles son los 4 lóbulos en los que se divide el cerebro? Frontal, temporal, parietal y occipital. ¿Qué corriente de la psicología tiene como axioma que el todo es diferente a la suma de las partes? La psicología de la Gestalt. ¿Cuáles son las 5 necesidades de la pirámide de Maslow? Fisiológicas, de seguridad y protección, sociales, de autoestima y de autoconocimiento. ¿Cómo se llama el estímulo que tiene la propiedad de ser desagradable para quien lo recibe? Estímulo aversivo. ¿Cómo se llama el instrumento de laboratorio de la siguiente imagen? Se trata de la caja de Skinner. ¿Quién es el padre del psicoanálisis? Recuerda darle me gusta al video, compartirlo y suscribirte al canal. Sigmund Freud. ¿Cómo se llama la pérdida de la memoria? Amnesia. ¿En qué síndrome un rehén desarrolla afecto a su captor? En el síndrome de Estocolmo. ¿Qué sustancia se conoce como la hormona del estrés? La hormona del estrés es el cortisol. ¿Qué experimento famoso llevó a cabo Philip Zimbardo? El experimento de la cárcel de Stanford, sobre situaciones sociales que pueden afectar el comportamiento humano. ¿Cuáles son las 6 emociones básicas? Miedo, ira, asco, tristeza, sorpresa y alegría. ¿Cómo se llama la tendencia de los individuos a hacer un esfuerzo menor cuando están en una situación grupal? Holgazanería social. ¿Cómo se llama el tipo de aprendizaje en el que se adquiere conductas por medio de la observación? Aprendizaje vicario. ¿Qué técnica tiene como característica principal la aproximación sucesiva del sujeto a situaciones similares a las que le produce ansiedad o reacciones exageradas? La desensibilización sistemática. ¿En qué sesgo cognitivo alguien que es percibido como atractivo también será percibido en gran medida como generoso o inteligente? En el sesgo cognitivo, llamado afecto halo. Según el modelo de los 5 grandes, ¿cuáles son los 5 principales rasgos de la personalidad?
el inventivo, el eficiente, el sociable, el amigable y el susceptible. ¿Cómo se llama a la capacidad de percibir, compartir y comprender lo que otro puede sentir? La empatía. ¿Qué estructura cerebral está formada por fibras que actúan como vía de comunicación entre el hemisferio cerebral derecho y el izquierdo? El cuerpo calloso. ¿Qué trastorno de la personalidad se caracteriza por impulsividad, relaciones personales caóticas e inestabilidad emocional? El trastorno límite de la personalidad o borderline. ¿Cómo se llama esa sensación de que una experiencia se ha vivido anteriormente? Déjà vu. Se trata de un suceso que se siente que ya ha sido vivido, pero en realidad no. ¿Qué efecto se produce cuando una persona consume una droga de una forma continuada y su organismo se habitúa a ella? Tolerancia. Recuerda darle me gusta al video, compartirlo y suscribirte al canal. ¿En qué trastorno de la personalidad las personas tienen un sentido desmesurado de su propia importancia? En el trastorno narcisista. ¿Qué corriente considera el comportamiento como una función de las historias ambientales de refuerzo? El conductismo. ¿Qué síndrome se caracteriza por la acumulación en el hogar de grandes cantidades de basura? El síndrome de Diógenes. ¿Cómo se llama el efecto positivo que provoca la presencia de otras personas sobre la ejecución que tiene un individuo en una tarea? Facilitación social. Es una tendencia que tienen las personas a ejecutar mejor tareas simples cuando son observadas. ¿Qué fenómeno psicológico nos hace ver formas en las nubes? La pareidolia. ¿Cómo se llama el hábito de comerse las uñas? Onicofagia. ¿Cómo se llama la adicción al bronceado? Anorexia. ¿Qué rasgo de la personalidad conlleva inestabilidad e inseguridad emocional, tasas elevadas de ansiedad y preocupación constante? El neuroticismo. ¿Cómo se llama la necesidad de las personas de tener una buena imagen para los demás? Deseabilidad social. Según Lev Vygotsky, el desarrollo de los humanos únicamente puede explicarse en términos de interacción social. ¿Qué filósofo y psicólogo es célebre por haber desarrollado el primer laboratorio de psicología experimental? Wilhelm Wundt.
¿En qué trastorno de ansiedad las personas pueden llegar a inhibirse de manera tal que parecen mudos? Mutismo selectivo. ¿Qué sistema se activa con la respuesta de lucha o huida? El sistema nervioso simpático. En el estrés, ¿aumenta o disminuye la serotonina? Disminuye. ¿En qué trastorno de la personalidad las personas que lo padecen tienen un patrón o déficit social o interpersonal con una gran disminución de la capacidad para las relaciones personales? En el trastorno esquizotípico. ¿En qué lóbulo cerebral se encuentra el centro del sistema visual de percepción? En el lóbulo occipital. ¿En qué enfermedad degenerativa mueren las neuronas dopaminérgicas de la sustancia negra? En la enfermedad de Parkinson. ¿En qué trastorno del habla las personas tienen problemas para comprender el lenguaje hablado pero sí pueden pronunciar bien? Afasia de Wernicke. ¿Cómo se llama la percepción que no corresponde a ningún estímulo físico externo pero sentida como real? Alucinación. ¿Cómo se llama el proceso por el que ante un estímulo repetido la respuesta es cada vez menos intensa? Habituación. ¿Qué trastorno de la ansiedad está caracterizado por pensamientos intrusivos recurrentes y persistentes que producen inquietud, apresión y conductas repetitivas? Trastorno obsesivo compulsivo. ¿Qué sentido predomina en una persona kinestésica? El sentido del tacto. ¿Cuál es la expresión física del genotipo? El fenotipo. ¿Qué sesgo cognitivo se caracteriza por la incapacidad que tienen algunas personas de ser conscientes de su incompetencia o ineptitud? Efecto Dunning-Kruger. ¿A qué tiene miedo una persona con amoxofobia? A conducir un vehículo. ¿Qué trastorno se caracteriza por la necesidad incontrolable de apostar? La ludopatía o adicción al juego. ¿Cómo se llama el tipo de personalidad que tiene una empatía y remordimientos reducidos? Psicopatía. ¿Qué hemisferio cerebral es el responsable del pensamiento lógico?
El hemisferio izquierdo es el responsable del pensamiento lógico, análisis y razonamiento. ¿Qué otro nombre recibe el síndrome del emigrante con estrés crónico y múltiple? El síndrome de Ulises. ¿Quién realizó el experimento del muñeco bobo? Fue el nombre del experimento realizado por Albert Bandura en 1961 y 1963. ¿Cómo se llama la fobia a los huecos en la piel u objetos? Tripofobia. Recuerda darle me gusta al video, compartirlo y suscribirte al canal. Según el modelo de Elizabeth Kübler-Ross, ¿cuáles son las fases del duelo? Negación, ira, negociación, depresión y aceptación. ¿Qué trastorno del lenguaje se caracteriza por un habla poco fluida con dificultades y lenta? La afasia de Broca. ¿A qué teme una persona con aracnofobia? A las arañas. ¿Cómo se llama una respuesta automática y no aprendida? Reflejo. ¿Cómo se llama la sustancia gris que cubre la superficie de los hemisferios cerebrales? Corteza cerebral. ¿El hipotálamo controla el funcionamiento del sistema nervioso? ¿Verdadero o falso? Verdadero. El hipotálamo es responsable de mantener ciertas funciones, como la regulación de la temperatura corporal. La meningitis es una inflamación de las meninges. ¿Qué tipo de trastornos son la bulimia y la anorexia? Trastornos alimenticios. ¿De qué país son la mayoría de turistas que sufren el síndrome de París? De Japón. ¿Cuál es la memoria que guarda los recuerdos de forma permanente? La memoria a largo plazo. ¿Qué significan las siglas TDAH? Trastorno por déficit de atención con hiperactividad. Las respuestas seguidas de consecuencias reforzantes serán asociadas al estímulo y tendrán mayor probabilidad de ocurrencia cuando el estímulo vuelve a aparecer. ¿Cómo se llama esta ley? Ley del efecto, formulada por Edward Thorndike. ¿Cómo se llama la sensación general de soledad que los padres u otros tutores pueden sentir cuando uno o más de sus hijos abandona el hogar? Síndrome del nido vacío.
¿Qué síndrome se caracteriza por múltiples tics motores y vocales? El síndrome de Tourette. ¿Qué trastorno psicológico hace a una persona creer que es un animal? La licantropía. ¿Qué experiencias purifican a las emociones humanas? La catarsis. ¿Qué tipo de inteligencia permite comprender a los demás y comunicarse con ellos? La inteligencia interpersonal. ¿Cuál es el peso promedio del cerebro humano? Entre 1200 y 1400 gramos. ¿Cómo se llama la fobia a los lugares cerrados? Claustrofobia. ¿Cómo se llama el movimiento involuntario repetido de uno o varios grupos de músculos? Corea. Suelen comprometer el rostro, la boca, el tronco y las extremidades. ¿Qué acto conlleva la cleptomanía? Robar es la incapacidad recurrente para resistir el impulso de robar objetos. ¿Cómo se llama el punto de conexión funcional entre dos neuronas? Sinapsis. ¿Con qué se relaciona la palabra onírico? Recuerda darle me gusta al video, compartirlo y suscribirte al canal. Con los sueños. ¿Qué tendencia patológica lleva a provocar incendios? La piromanía. ¿Quién propuso la teoría de la disonancia cognitiva? El estadounidense Leon Festinger. ¿En qué consiste el efecto lago Wobegon? Se trata de un sesgo cognitivo donde cualquiera de nosotros nos creemos más que la media en casi cualquier capacidad positiva. ¿Quién escribió el libro Motivación y Personalidad? Abraham Maslow. ¿A qué era adicto Sigmund Freud? A la cocaína. ¿Qué síntoma presenta el síndrome de Rapunzel? Comer cabello de forma impulsiva. ¿La depresión afecta más a las mujeres? ¿Verdadero o falso?
Verdadero, afecta a 9 de cada 100 mujeres. ¿Qué síndrome hace creer a una persona que un amigo o familiar ha sido reemplazado por un impostor idéntico? El síndrome de Capgras. ¿Quién es considerado el padre de la epistemología genética? Jean Piaget. ¿Qué otro nombre recibe el embarazo psicológico? También llamado embarazo utópico o imaginario. ¿Cómo se llama el miedo a las alturas? Acrofobia. ¿Qué condición hace a un paciente sentir una preocupación excesiva con respecto a padecer alguna enfermedad grave? Hipocondría. ¿Qué es la misandría? Odio hacia los hombres. ¿Cómo se llama la intolerancia a los sonidos cotidianos producidos por el cuerpo de otras personas? Misofonía. ¿Qué estudio detecta la actividad eléctrica del cerebro mediante electrodos? El electroencefalograma. ¿Qué síndrome aparece tras cesar bruscamente el uso de alguna droga? El síndrome de abstinencia. ¿Qué nombre recibe el impulso repetitivo de rascar o pellizcar la piel causando lesiones? Dermatilomanía. ¿En qué país surgió la psicología de la Gestalt? Alemania. ¿Cuáles son las 5 fases del desarrollo psicosexual según Sigmund Freud? Oral, anal, fálica, latencia y genital. ¿Cómo se llama la ansiedad o miedo de hablar en público? Glosofobia. ¿Qué desorden hace creer a una persona que otra ha sido suplantada? El síndrome de Fregoli. En la nomofobia, ¿sin qué no puede salir una persona de su casa? Sin el móvil. ¿Quién es considerado el fundador de la psicología funcional? William James.
¿Cómo se llama la incapacidad para identificar un objeto mediante un sentido o varios? Agnosia. ¿Qué es lo que no puede dejar de hacer un mitómano? Y aquí finaliza el video. Si sabes la respuesta a nuestra última pregunta, te invitamos a que la dejes en los comentarios. Además, aquí te dejo algunos videos para que pruebes tus conocimientos. ¡Hasta pronto!